Y esta semana el Congreso vuelve a ser protagonista porque trata y debate temas muy importantes de la actualidad. Por ejemplo, el INDEC, los números que nos dan a los argentinos. ¿Cuál es el número real de la inflación? Y por otro lado, el escandaloso caso Joclender, del que todo el mundo está hablando, con la presencia de él mismo, hablando y contando cosas aquí en el Parlamento. Diputada, cuéntenos un poquito cuál es la impresión que tienen ustedes aquí acerca de este tema Joclender. ¿Cuál es el rol que tienen que tener ustedes para poder transparentar este caso tan confuso y llegar con claridad a la sociedad? Bueno, en primer lugar, decirle que Joclender viene al Congreso de la misma manera que el Congreso ha recibido gente como Yabrán, es decir, no viene por sus virtudes, sino que viene por un rol muy discutido que tiene que ver con cómo se manejan las relaciones en el poder, qué relaciones existen entre la Fundación Madre de Plaza de Mayo, su apoderado, los ministerios, los planes, el dinero público en definitiva. Es decir que ahí hay dos responsabilidades que tiene el Congreso que son distintas a las de la justicia. Primero, el Congreso aprueba los presupuestos ejecutados, lo que se llama la cuenta de inversión. Nosotros tenemos que saber cómo se gastó el dinero y ver si lo aprobamos o no. Y ahí está todo este tema de cómo se ha gastado el dinero de esta misión Sueños Compartidos, que han sido 765 millones de pesos y que iban a ser 1.265 millones de pesos. Mucha plata. El segundo tema es que ahora, en estos días, ingresa al Congreso el presupuesto. Entonces decimos, de aquí hacia el año que viene, ¿cómo van a ser todos los planes que son similares a este programa? ¿Cómo se administra el dinero de las obras públicas? ¿Quién lo administra? ¿Cómo se contrata? Entonces todos estos temas en los que Joclender tiene cosas para decir son temas de interés del Parlamento. Sin duda que aquello que ya se constituyó en delito hacia el pasado lo investiga la justicia. Lo que significa el presupuesto de la Nación y lo que significa la cuenta de inversión lo trata el Parlamento. Así que, claro, en este punto ha habido divergencia, ¿no?, entre algunos legisladores, algunos que querían su presencia, otros que no, otros que decían que la justicia es la que tiene que hacerse cargo de todo. Bueno, en definitiva, esto fue algo que yo lo planteé, la doctora Graciela Camaño también lo planteó luego que se hizo público la posibilidad de invitarlo a Joclender, y ahora ya todos los diputados, por lo menos de la oposición, vinieron, así que, bueno, de alguna manera tuvieron una posición crítica y luego se dieron cuenta que si hay información importante, tienen que estar. Esta semana también aparecieron juntos varios legisladores de distintas fuerzas con el tema del INDEC, que parece que ahora el Congreso se ha transformado en un INDEC paralelo, podemos decirlo así. ¿Ustedes están dando las cifras que las consultoras ya no pueden dar? Sí, nosotros en una sesión de la Comisión de Libertad de Expresión recibimos un día a las consultoras y vimos que estaban con miedo, que no se animaban a hablar, que estaban asustadas, que recibían multas enormes. Entonces se nos ocurrió decir, bueno, si están con miedo, lo que nosotros no podemos aceptar es que el miedo paralice. Y cuando el miedo paraliza se van perdiendo libertades. Entonces les ofrecimos que nosotros íbamos a dar a conocer este índice, que casualmente el índice que elaboran consultoras también es el mismo índice que sale de aquellos INDEC provinciales que no han sido tomados por Moreno. Entonces en San Luis el índice es similar al de las consultoras, este mes ha sido de 1,87, lo mismo sucede en Santa Fe, en todas aquellas provincias en las que no ha habido intervención. Y lo que nosotros hemos hecho es reemplazar esto que debería estar haciendo el INDEC. Lamentablemente el INDEC fue intervenido, destruido, ya no tiene credibilidad, entonces nosotros hemos construido una institución que es el índice Congreso, que tratamos de darlo porque de esta manera las consultoras y las provincias no son perseguidas por Moreno. Ahora, con este desfasaje de los números de la inflación, esto provoca otros desfasajes en otros números importantes. Por ejemplo, saber cuánto es una canasta familiar, cuánta gente queda por debajo de la línea de pobreza, cuántas familias no pueden acceder
al nivel de canasta básico para poder subsistir, ¿no? Se van modificando cuestiones como los alquileres, como un montón de cuestiones comerciales y económicas. Bueno, por supuesto. Nosotros hemos dado a conocer que la mayoría de los convenios colectivos de trabajo que se han modificado este año, es decir, los sueldos de la gente, se han modificado más con el índice real de inflación que con el índice Moreno. Sí, estamos hablando de un 23, un 24, un 25%. Exactamente, estamos hablando de un 23, un 24, un 25%. El número interanual exacto es 23,6. Los alquileres van en esa misma, digamos, con ese mismo ritmo. Y prácticamente todos los movimientos de la economía, por ejemplo, hay muchísimos jueces que dictan sentencias de alimentos pidiéndole a las consultoras que le digan cuál es la inflación real. Entonces, en juicios de divorcio, a quien tiene que pagar alimentos de la familia, le ponen este índice de indexación y no el índice de Moreno. Ninguna familia podría hoy decir, bueno, voy con un 8%, digamos, y solamente aumento un 8%. En consecuencia, lo que ha sucedido con este índice es que la vida real de la Argentina se maneja con el índice real y no con el índice, digamos, falso de Moreno, ¿no es cierto? ¿Quién hubiese creído, no, que en plenas campañas políticas con vistas a las elecciones, que falta un poco más de un mes, el Congreso se transforma en un protagonista y trata temas que tendría que ocuparse el gobierno o organismos públicos, y se están tratando de otros temas, ¿no? Sí. Más que de las campañas. Sí. Sí, la verdad es que es importante, ¿no? Porque aquí hemos tenido muchas dificultades, ha habido un oficialismo muy poco colaborativo en el Congreso, y en quienes somos oposición siempre hemos tenido mucho diálogo, ¿no? Y ustedes nos ven a nosotros quizás todos juntos. Aunque sean de partidos distintos. Claro, yo por ejemplo soy... Bueno, por eso se dice que usted se fue a tal partido o a otro, al PRO, que dejó... Sí, bueno, pero yo soy de la coalición cívica, primera candidata. Aparezco en muchas conferencias junto a Pinedo, que es el primer candidato del PRO, o con radicales como Gil Lavedra y Giudici, o peronistas como Ferrari o Amadeo. Es decir, que acá tenemos buena relación. Y esa buena relación, bueno, nos ha llevado en muchas oportunidades a tener hasta reuniones privadas, ¿no? Y a partir de esas reuniones privadas, donde yo he ido a comer a lo de Giudice, con Michetti, con Pinedo, bueno, surgen los rumores. Usted es una periodista de muchos años y sabe lo que son los rumores. No hay nada más difícil que parar un rumor. Así que... qué campaña rara esta, ¿no? Qué situación preelectoral distinta. Esto de las primarias ha modificado todo el hábito preelectoral que teníamos, de alguna manera. Sí, la verdad que sí, ¿no? Es decir, la primaria ha generado como una especie de efecto congelamiento. Es como que la gente dice, yo ya voté. Y eso complica muchísimo las campañas. Pero tenemos una oportunidad, porque así como complica mucho las campañas presidenciales, quienes somos candidatos a diputados podemos como poner el foco en el Parlamento. Claro, sirve como para que la gente a la hora de poner el voto diga, bueno, muy bien, convalido el voto del gobierno actual, que siga un periodo más, pero el Congreso quiero equilibrarlo de otra manera, ¿no? Claro. Sería así más o menos. Sí, eso es lo que por lo menos nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires estamos notando, ¿no? Que hay una ciudadanía que está diciendo, bueno, es como que el gobierno es como que ya ha sido elegido, aunque no ha sido elegido formalmente, es como que se piensa que va a haber gobierno por 4 años. En consecuencia, se pone mucho más la mirada en el Parlamento. Bueno, ahí, por lo menos, eso es lo que nosotros creemos, la coalición cívica tiene un valor agregado porque hemos sido duros, fuertes, a la vez capaces de dialogar, porque si alguien ha reunido en el Congreso a la oposición, hemos sido nosotros, y a mí me ha tocado el rol como de arquitecta de la reunión de bloques tan distintos como el PRO o Proyecto Sur o el radicalismo o el peronismo federal en proyectos que han salido por unanimidad de toda la oposición. Así que bueno, me parece que ese lugar de equilibrio es un lugar necesario y que creo que la sociedad va a poner una mirada en sus listas de diputados.